Mis amados, damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo que nos permite poder tener esta preciosa tarde de 1 de septiembre. Qué rápido, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno y Dios nos ha guardado durante todo el mes de agosto. Sabemos que la provisión del Padre va a estar también específicamente con nosotros en el mes de septiembre. ¿Qué le parece si antes de iniciar ponemos todo en las manos del Señor y que sea Él el que nos conduzca esta preciosa tarde? Ahí donde está, acompáñeme por favor en oración. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos a darte gracias porque eres tú, Señor, quien nos tiene aquí, Señor, pudiendo compartir esta palabra, Señor, esta palabra que va a traer, Señor, una respuesta, Señor, a cada una de las mujeres que de alguna manera están pasando por una situación difícil, para que puedan tener fe y confianza sabiendo que eres tú, Señor, el que siempre responde, que eres tú, Señor, el que siempre nos permite tener ese mover espiritual que nos ayude a transformar vidas. Todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues miren, el tema de hoy es realmente fascinante. Hablamos precisamente del poder de la mujer que ora y vamos a ver varias historias en donde estas mujeres tomaron a bien tener una postura delante de la situación que estaban enfrentando y obviamente con la dirección de Dios consiguieron pues tener una historia de triunfo, una historia de victoria, una historia de éxito. Y eso es lo que el Señor viene a decirnos esta tarde. Cuando nosotros oramos, tenemos esa facilidad de poder ver las cosas, por muy imposibles que sean, realmente posibles delante de la presencia del Señor. ¿Qué le parece si me acompaña a lo que es 1 en el versículo 9, en el verso 20? Aquí vamos a hacer de alguna manera un pequeño resumen sobre lo que pasaba, ¿verdad?, con esta mujer llamada Ana. La Biblia registra muchos acontecimientos importantes en los cuales la mujer toma autoridad y decide cambiar su situación. Cuando somos mujeres, nos asocian precisamente con un género débil o que puede tener mucha fragilidad. Sin embargo, muchas veces tenemos como mujeres que pararnos en la brecha y buscar precisamente no perder esas batallas, tanto mentales como físicas, como emocionales, y esto nos permite de alguna manera poder cambiar nuestra perspectiva. Eso es lo que la palabra esta preciosa tarde nos viene a decir, que tú tienes que salir de ese bache, sacudirte y poder saber que con Jesús vas a poder vencer. Y lo que nos habla precisamente Primera de Samuel 1, 9, 20 es precisamente esta historia de esta mujer. Dice la palabra que en esta lectura vamos a hablar de una mujer llamada Ana, que era precisamente la primera esposa de una persona llamada Elcana. Dice que Elcana era un hijo de Eliú, hijo de la tribu de Frateo. Dice que tenía 2 mujeres este varón, imagínense. Una se llamaba Ana, que era su primera esposa, y su segunda esposa se llamaba Penina. Pues esta segunda esposa era muy complicada, hermanos. Ella tenía hijos, ¿verdad?, de este hombre llamado Elcana, y se burlaba mucho, continuamente de Ana, porque Ana no podía ser madre. Ella se desahogaba delante de la presencia del Señor y su sufrimiento no cesaba, pero ella no dejaba de orar y peleaba por su milagro. Es así como en el santuario de Silo, Ana oraba en silencio y le prometió a Dios que si le concedía la oportunidad de ser madre de un varón, ella se lo iba a consagrar a él. Imagínense un anhelo de ser madre y tener que despojarse de ese bebé.
Imagínense el nivel de compromiso que ella estaba dispuesta a tener con tal de poder cumplir ese sueño de ser madre. Ella le prometió al Señor consagrarlo y es un despojo difícil. Yo no me puedo imaginar que de repente le estemos pidiendo al Señor una bendición y que de repente la promesa sea que si la recibimos le entreguemos en manos de otra persona. ¿Se puede imaginar? Pero esta mujer lo hizo. Ella anhelaba tener un niño y así fue como Dios la bendijo con la vida de Samuel. Dice que el pequeño Samuel fue consagrado desde antes de embarazarse al servicio del Señor y fue entregado al sacerdote Elí cuando él ya tenía una edad considerable. Se considera que este niño tenía alrededor de 2 a 5 años, que era el periodo en el que ellos dejaban de ser amamantados por sus padres, en este caso por su madre, obviamente, y más o menos en este rango de edad fue que ella se lo entregó a este sacerdote llamada Elí, junto con este bebé. Ella llevaba una ofrenda que fue un toro, llevaba pues harina considerable y llevaba vino a la casa de Jehová en Silo. Esta es la primera mujer que vamos a estudiar y es la primera que de alguna manera creo yo que tiene un milagro poderoso. Imagínense que después de que esta mujer entregara ese bebé, ¿qué cree que pasó? Tuvo 5 hijos más. Entonces es ahí donde nosotros vemos, que Dios cumple nuestras promesas. Dios pudo decir, ok, me pediste uno. Pero a causa de la oración, del ayuno, de la obediencia y de haberse quedado callada, porque esta mujer pudo haberle dicho a Penina muchas cosas, pero decidió callarse. Muchas veces en medio del silencio Él va a actuar, hermanas, pero Él necesita que nosotros no vociferemos palabra para que nuestra bendición pueda ser alcanzada. También aquí en Proverbios encontré una lectura muy bonita y esta no es una mujer en específico, sino que es una instrucción prácticamente que Dios nos da a todas las mujeres. Esta instrucción está precisamente en el versículo 30 y 31. Dice, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Pues aquí está hablando de una mujer que va a ser exaltada. Pero para que eso suceda, hermana o hermano, en este caso, usted tiene que ser valiente y depositar su confianza en el Señor. Permitirle al Señor que Él lidere esa oración y que le permita avanzar, no retroceder. Ayer veíamos cómo el Señor no es de los retrocesos. Yo pienso que es una manera en la que Él nos dice que no hay que volver para atrás. Entonces, este versículo nos habla de la autoridad y de la confianza que nosotros podemos adquirir cuando estamos en la presencia del Señor. También en el libro de Esther tenemos una historia fabulosa de otra mujer llamada Esther. Yo sé que de alguna manera usted ha escuchado la historia, pero esta es una historia fascinante de cómo Dios otra vez escucha el clamor de una mujer que de alguna manera quería salvar a su pueblo. Entonces aquí precisamente en lo que es en el verso 16 y 17 del capítulo 4 habla precisamente de esta intercesión, de este ayuno, de esta oración que esta mujer hizo para libertar un pueblo. Y dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallaban en Susa
y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, de día y de noche. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo, quien era su tío, su padre de crianza, por decirlo así, fue e hizo conforme a lo que mandaba la reina Esther. Entonces, esto habla precisamente de un rey que era muy hostil. Fíjense que este rey tenía una norma que era precisamente que la persona que llegara al patio de su palacio sin autorización iba a ser muerta. Y en este caso, Esther no tenía autorización del rey. Ella no estaba comisionada a poder ir sin permiso del rey. Y para eso era el ayuno. Para que cuando terminara ese ayuno ella pudiera ir y pudiera hablar con él. Porque había un hombre que se llamaba Amán, que planeaba la destrucción precisamente de todos los judíos que se encontraran ahí, y ellos eran judíos. Entonces, otra vez encontramos una historia en la que Dios hace un milagro porque hay una mujer que no le cree a la circunstancia, que le cree a Dios. Esta mujer instruye a un pueblo para que puedan hacer ayuno por 3 días y 3 noches, para que oren por ella. Lo importante de obtener sabiduría a través de la oración es que cada uno de nuestros pasos, amados, van a ser pasos que van a llevarnos a un feliz término. En este caso, ella se compromete a hablar por el rey, por su pueblo. Demuestra el amor a su pueblo, demuestra que el milagro es posible cuando tú crees, demuestra que ella estaba dispuesta a morir si era necesario por su pueblo. Era una mujer muy valiente, y también demuestra la dependencia de Dios porque ella sabía que Dios no la iba a dejar desamparada. Y eso es lo que tenemos que entender, mis amados, que en medio de las circunstancias nosotros somos parte de lo que Dios necesita que entendamos. También tenemos otra lectura aquí en Mateo. Aquí en Mateo hay muchos ejemplos de mujeres, hermanas y hermanos, pero encontré de alguna manera estos ejemplos y me parecieron quizá muy apropiados. Aquí habla de la fe de la mujer cananea. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogó diciendo, despídela, pues da voces a nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En pocas palabras, él le está diciendo que él no tenía de alguna manera una idea de intervenir ese territorio de Canaán. Y ella le dijo, está bien, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Era una manera en la que ella le estaba diciendo, puedes permitir de ese tiempo que tú tienes para esos hijos que están en la mesa y que puedas darme esos momentos, esas migajas de tu tiempo, Señor, para que mi hija pueda ser salva. Básicamente eso era lo que parafraseando lo que le estaba diciendo. Y ella le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahí le está diciendo, yo sé que posiblemente no tengo la misma importancia que Israel, pero necesito que tú puedas tener misericordia conmigo esta tarde, esta mañana, esta noche.
y me escuches. Y entonces Jesús respondiendo dijo: oh mujer, qué grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Miren, hermanos, yo he entendido algo en este caminar que llevo con el Señor. No lo sé todo, pero cada vez que yo veo estos milagros, me atrevo a pensar que Dios te va a salir a tu encuentro, aunque no lo estés buscando. Y Él va a ayudarte porque Él es así. Imagínate, en este territorio de Tiro y de Sidón, esta mujer suplica por ayuda porque tiene a su hija en una condición muy difícil de sanar, porque era un endemoniado era una persona endemoniada. Pero él en ningún momento se niega y ella tampoco se rinde. Ella había escuchado de los milagros de Jesús y él mismo le dice: mujer, grande es tu fe. Entonces le dice prácticamente: ok, te atreviste a esperar y me sigues convenciendo, me ha convencido tu palabra. Porque una mujer va a desbordar su corazón por un hijo y de alguna manera esa es la razón por la que Jesús le atendió. También tengo otra historia que la vamos a encontrar precisamente en el libro de Ruth. Y esta historia es precisamente una de las que ya habíamos visto, pero por el tipo de situación, el Señor me la trae esta tarde y lo encontramos en Ruth, en el capítulo 1, en el verso 16. ¿Se acuerdan que Ruth y Orfa eran las dos nueras de Noemí? Noemí era aquella mujer que partió a una tierra lejana porque su esposo y sus dos hijos habían fallecido y tomó a bien regresar, ¿verdad?, a la tierra de donde ella era. Entonces esta mujer estaba con sus dos nueras, pero ellas estaban ya viudas, eran 3 viudas en total. Pero había una que era la suegra. Y ella estaba amargada porque en ese periodo en el que ella decide irse, pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Y solo se quedaba ¿con quiénes? Con sus 2 nueras. Y le dice a cada una que regresen al lugar de donde provenían, pero Orfa no tenía tanto amor por ella. Sin embargo, Ruth permitió quedarse. Y dijo: tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios, porque Noemí le dijo a Ruth que se fuera para su lugar de origen. Y le dijo que no la iba a dejar desamparada. Y es así como el versículo 16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Imagínense, este versículo nos habla de una gran fidelidad. Ella estaba dispuesta a quedarse con ella hasta el último momento, mostrando la lealtad y la fe en Dios, porque me imagino yo que para tener esa determinación esta mujer tuvo que haberle orado al Señor y Dios le ha de haber dicho: no la dejes, no la dejes. Acompáñala donde quiera que vayan, porque yo las voy a acompañar, yo las voy a respaldar, yo las voy a ayudar. Era simplemente su suegra. Pero ella pidió una dirección y el Señor se la regaló. Y después vemos que ella se casa con Booz y tiene una gran familia y tiene a su hijo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de eso? Entonces muchas veces ese tiempo de destierro, ese tiempo de silicio, ese tiempo de sufrimiento va a traer una bendición. Y es así como también tenemos la última de las historias.
¿Quién ha escuchado hablar acerca de Débora? Débora era una mujer muy fuerte, pero era una mujer que estaba bajo la presencia del Señor, por eso Dios la escuchaba. Y en este caso nos vamos a ir al libro de los Jueces, en el capítulo 5, en el verso del 6 al 9. Y la palabra nos dice así. En aquellos días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por sus senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas, en Israel habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Dice la palabra, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo y lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Imagínense qué cosa tan tremenda. Aquí habla de que estaban ellos asediados, ellos estaban sin respaldo porque de alguna manera estaban en idolatría. Y ustedes saben que para el pueblo de Israel no es permitida la idolatría. Y dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecéis en el pueblo. Load a Jehová. Esta es una forma en la que ella habla. Dice que ella se levantó. Y habla también versículos antes de un cántico que ella y Barak entonaron. Y después empezaron a caminar. Estos caminos estaban sólidos y abandonados, no habían personas, pero sí había un Dios que había sido alabado. Sí había habido un Dios que de alguna manera había escuchado un clamor de una mujer que se levantó en fe para que Dios hiciera la diferencia. Y eso es lo que quiero decirte hoy. Dios siempre va a querer que tú hagas la diferencia. Yo te pido por favor que ahí donde estás podamos orar y pedirle al Señor que Dios te use y que Dios te ayude y que te dé la sabiduría para saber qué es lo que tienes que hacer siempre. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos a darte gracias porque tú eres fiel, Señor, y cada una de las cosas que tú haces con nosotros, Señor, es de suma importancia. Padre, permite, Padre, que en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, en medio de la circunstancia, tú sigas mostrándonos, Señor, el camino. Padre, aquí hay un ejemplo de muchas mujeres, Padre, que se atrevieron a tomar la iniciativa para poder transformar, Señor, una situación difícil en un momento de gloria y honra para ti. Permite, Padre, que podamos ver esos momentos de gloria y de honra. Permite, Dios, que podamos interceder. Permite, Dios, que podamos orar. Permite, Dios, que podamos clamar. Y que ese clamor sea tan auténtico, Padre, que a ti no te quede más duda, Señor, de que estamos amándote hasta el final. Padre, permite, Señor, que esta preciosa palabra sea de bendición para cada mujer, para cada familia, para cada varón que la pueda escuchar y que puedan, Señor, entender que tú tienes propósitos con cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Doy gracias por su apoyo, estamos creciendo y no hay nada mejor que saber que estamos creciendo para Cristo. Este trabajo que estamos haciendo es un trabajo que va con todo nuestro corazón para honrar, alabar y bendecir al único que merece ser alabado y bendecido, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que tenga una feliz tarde y para nuestros hermanos en Estados Unidos, Happy Labor Day. Bendiciones.